Muy buenas a todos los estudiantes de curso de Economía Agrícola. El día de hoy voy a trabajar lo que son problemas resueltos de elasticidad. Esto con la intención de que ustedes puedan resolver su hoja de trabajo y no tengan dificultades con ello. Para empezar, vamos a trabajar un problema de elasticidad de la demanda. El problema dice: un productor de maíz está vendiendo 40 quintales del producto por semana a un precio de 45 quetzales y desea aumentar sus ventas a 60. Entonces, esto implica que el precio debe cambiar. Entonces, lo que no conocemos es cuál deberá ser el precio si el coeficiente de elasticidad de la demanda es 0.75. Para tener una mejor idea de el problema, es muy recomendable hacer una representación gráfica del mismo en un eje de coordenadas cartesianas, en donde graficamos la elasticidad de la demanda y ubicamos los valores conocidos. Entonces tenemos que el precio 1 nos dice que es 45, la cantidad 1, 40, la cantidad 2 es a la que queremos llegar, pero no sabemos cuánto será el precio si hacemos este movimiento. Entonces, para poder determinar esto, pues podemos resolverlo con las ecuaciones que tenemos para el coeficiente de elasticidad. Y aquí hay dos procedimientos: el procedimiento largo, que es, y el procedimiento corto. El procedimiento corto sería utilizar esta ecuación equivalente del coeficiente de elasticidad, en la cual tenemos los valores conocidos. Este valor lo conocemos, la cantidad 1 también, el precio 1 también, el precio, la cantidad 2 también la conocemos, el precio 2 es el que no conocemos. Si operamos en esta ecuación y sustituimos los valores conocidos, entonces tenemos 0.75, 60 menos 40, 40 más 60 más 40. El precio 2 es el que no conocemos, es el único que no sustituimos ahí porque es el que vamos a encontrar. Entonces, resolviendo operaciones indicadas acá, tenemos que, em, realizando las operaciones, vamos simplificando nuestra ecuación de tal manera que al final llegamos a tener esta expresión. Primero operamos esto, eh, esto nos da 20, luego hacemos producto de extremos partido producto de medios y nos queda esta expresión, y ya es la que tenemos expresada acá. Aquí ya hemos operado las multiplicaciones que están indicadas y luego realizamos transposición de términos. Realizamos las operaciones indicadas. Nuestro objetivo en este proceso es pasar, eh, dejar en un lado de la ecuación el precio 2, pues son los términos semejantes, y ponemos en el otro lado los valores conocidos como términos semejantes también. Luego realizamos operaciones indicadas y resolvemos para el mismo, de tal manera que nos dice que el precio 2 con este procedimiento es 26.53. Pero también podemos utilizar un procedimiento largo. El procedimiento largo es utilizar estas tres fórmulas. Primero, resolvemos el cambio porcentual de la cantidad porque tenemos los valores, lo podemos resolver. Una vez que hayamos encontrado el cambio porcentual de la cantidad, procedemos a utilizar ese valor en la ecuación general del coeficiente de elasticidad, con lo cual tendríamos dos valores, este valor y este de acá, y eso nos permitiría encontrar el cambio porcentual del precio. Finalmente, utilizando el cambio porcentual del precio, que este valor ya lo hemos encontrado, ya tenemos el precio 1, ya tenemos, y los demás valores los conocemos, lo que procede es despejar precio 2. Realizando la operación, tenemos que el cambio porcentual de la cantidad nos dice que la cantidad debe aumentar en un 40%. ¿Por qué sé que debe aumentar? Porque el signo es positivo. Luego, utilizando este valor en la ecuación general que les indiqué que es esta,
procedemos a sustituir valores. Tengo 40, tengo el coeficiente de elasticidad y procedo a despejar el cambio porcentual del precio. Entonces tengo que el cambio porcentual del precio va a ser 40 partido 0.75 menos 1. Despejando esto me da que el cambio porcentual del precio es menos 0.53. ¿Qué significa este menos 53.33? Significa que el precio debe bajar en esta proporción. Entonces, ya con este valor lo sustituyo en la tercera ecuación, acá el cambio porcentual del precio, pongo los valores conocidos y procedo a despejar el precio 2. Realizo operaciones indicadas y voy procesando esto hasta que todo este procedimiento me lleva a despejar el precio 2. O sea, multiplico acá 0.53 por esa expresión, luego hago transposición de términos semejantes, paso de un lado lo que es el precio 2 y del otro los valores conocidos, procedo a hacer el despeje acá del precio 2 y me sale 26.54. Como pueden ver es el mismo valor, solo cambia por una centésima en los decimales, ¿verdad? Entonces ese sería el procedimiento para resolver el primer problema. También tenemos otro problema acá. Dice, el gobierno quiere regular el consumo de tabaco de tabaco. De los estudios de la demanda que se han realizado, se sabe que el coeficiente de elasticidad del tabaco es 0.40, o sea, es bastante inelástico. El paquete de cigarrillos cuesta actualmente 30 quetzales y se desea reducir su consumo en un 20%. ¿Cuál deberá ser el precio de la cajetilla? En este caso, no se puede utilizar el procedimiento corto porque no conocemos ni la cantidad 2 ni el precio 2. Lo único que conocemos es el cambio porcentual que queremos producir en esto. Entonces, realizando nuestra representación gráfica, exponemos acá nuestra demanda de tabaco, ponemos los valores conocidos en nuestra gráfica, nuestro valor conocido acá es 30, y el cambio porcentual, no sé otros datos acá, solo tengo el precio y quiero saber cuánto deberá ser el precio 2. Entonces, solución al problema. Primero encontramos el cambio porcentual del precio con la fórmula general, ¿verdad? Entonces tenemos que este valor lo conozco y conocemos cuánto debe reducirse la cantidad. Eso es el valor que me dieron, menos 20. Luego encontramos, una vez que hemos encontrado el cambio porcentual del precio, que eso es lo que vamos a obtener de esta ecuación, ya procedemos a utilizarla en la ecuación del cambio porcentual del precio para despejar P. Entonces, el primer paso sería 0.40 menos 20, que es la cantidad que debe bajar del consumo de tabaco o de la demanda de tabaco, y con esta fórmula despejamos el cambio porcentual del precio. O sea, aquí lo que vamos a encontrar es en cuánto debe cambiar el precio. Entonces, acá nos dice que el precio, al resolverlo, nos dice que el cambio en el precio debe ser más 50. ¿Por qué más 50? Aquí nos queda menos 50 por menos 1 nos da más 50. O sea, nos está diciendo que el precio debe subir en un 50%. Entonces, ya utilizando en la fórmula del cambio porcentual del precio, conozco este dato, tengo el precio inicial, pero el precio final es el que no tengo, el precio 2. Entonces, ese es el que vamos a despejar. Entonces, realizando las operaciones indicadas, despejo los valores, paso los valores desconocidos para un lado de la ecuación y los conocidos para el otro. Finalmente despejo el precio 2. Según este cálculo que hemos hecho, el precio 2 debe ser 50. O sea, actualmente está en 30
y para que se reduzcan un 20% el consumo en base al coeficiente de elasticidad que tiene para el producto, el precio debe subir a 50 quetzales. Esa sería la solución, ¿verdad? Ahora vamos a realizar algunos ejemplos de aplicación de elasticidad combinada de la oferta y la demanda. Entonces, aquí tenemos el primer problema. Dice, ¿cuál es el efecto de un incremento del salario mínimo en la demanda de mano de obra? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar sobre quién recae el incremento del salario mínimo, sobre la oferta o sobre la demanda. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Entonces, en el análisis tenemos que el efecto de un incremento del salario mínimo recae sobre la demanda, porque provoca un incremento de los costos de la mano de obra. Sobre la oferta no se aprecia ningún efecto, porque en una economía con desempleo solo salen afectados los que tienen trabajo. Segundo paso, ahora analizamos sobre la demanda de mano de obra, porque debe ser, porque así debe ser, porque sobre la demanda es que tiene efecto. Entonces aquí tenemos que saber si es una demanda elástica o es una demanda inelástica. Entonces, como ya vimos que sobre la oferta no afectaba, entonces eso no importa, pero tenemos dos situaciones. O sea, si la demanda fuera elástica de mano de obra, vamos a expresarlo de esta manera, una curva de la demanda bastante horizontal. Entonces lo expresamos así, tenemos el equilibrio original y hay un equilibrio 2, un aumento en, en el salario mínimo. Lo que hace es que nos mueve el equilibrio de esta posición hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Tenemos una cantidad 1 con precio 1, pero si la oferta si se sube el precio de la mano de obra, entonces vamos a tener un nuevo equilibrio acá. ¿Y qué es lo que va a provocar esto? Lo que provoca es que el precio va a subir y la cantidad disminuye. Entonces, lo que interesa en este punto va a ser cuál de estas dos áreas bajo la curva de la demanda es más grande. Esto que estoy representando acá es el incremento de ingresos de los trabajadores y esto que está acá es la disminución de ingresos de los trabajadores. Este incremento es por el incremento en el precio de la mano de obra y esto que está acá es la reducción de ingresos por reducción de la cantidad demandada de mano de obra. Entonces tenemos que, en este caso, podemos apreciar que la disminución de ingresos es mayor que el incremento de ingresos. Esta área es mucho más grande que esta. Entonces, si la demanda fuera elástica de la mano de obra, es contraproducente para la clase trabajadora el incremento del salario mínimo. Pero ¿qué pasa si la demanda fuera inelástica? Si la demanda es inelástica, entonces tenemos una curva de la demanda bastante vertical y vamos a tener lo siguiente. De nuevo, la misma situación, hay un equilibrio original, precio 1 y cantidad 1. Los oferentes, los demandantes de mano de obra, ¿qué van a hacer? Van a contraer la cantidad que están demandando del producto, o sea, de la mano de obra, y esto nos hace que tengamos que se traslade el equilibrio que estaba acá hasta este punto. Entonces, podemos ver acá que de nuevo tenemos las mismas situaciones. Hay un incremento de los ingresos de los trabajadores y una disminución de los ingresos de los trabajadores, lo mismo que teníamos acá. Pero ahora vamos a ver que la disminución de los ingresos de los trabajadores es menor que el aumento del ingreso de los mismos. Por lo tanto, si la demanda es inelástica, un incremento en
valor del salario mínimo o del precio de la mano de obra beneficia a la clase trabajadora, los que están trabajando. Entonces, esto a toda la clase trabajadora, porque ¿qué es lo que se genera? Que hay una mínima contratación, o sea, hay una mínimos despidos y los que están trabajando pues reciben más dinero. Cuando tenemos una demanda inelástica de la mano de obra, es cuando los trabajadores es mano de obra capacitada. La mano de obra capacitada tiene una demanda inelástica, mientras que una mano de obra no capacitada, su demanda es esencialmente elástica. Entonces tendríamos acá el primer ejemplo de un incremento de la mano de obra. Otro ejemplo de aplicación, digamos, dice aplicación de la elasticidad, ejemplo 2. Efecto de dos políticas gubernamentales en el control de drogas. Aquí podemos tener dos políticas. La primera es limitación de las ventas, de la venta de droga, y la segunda, reducción de la demanda. Analicemos la primera, limitación de las ventas. La política de limitación de las ventas por medio de un control estricto de los vendedores de droga, o sea, utilizando la fuerza pública, eh, contra el narcotráfico, esta política actúa como un determinante de la oferta, provocando, eh, provocando si esta es efectiva, o sea, si es buena el control, que la oferta se mueva para la izquierda, o sea, que disminuya, reduciendo de esta manera la oferta. En este caso, la elasticidad de la oferta no importa, pero sí la elasticidad de la demanda de la droga. Las drogas tienen una demanda inelástica por la adicción que ésta provoca. Para un análisis más específico vamos a utilizar un modelo gráfico. Entonces tenemos acá que ya hemos definido que la elasticidad de la oferta no importa en este punto, pero sí hay es importante lo que es la elasticidad de la demanda. Y como vimos que la droga es inelástica, entonces hacemos una representación gráfica de esta inelasticidad de la demanda. Tenemos una curva de la demanda bastante vertical. Entonces ponemos acá el equilibrio original. Tenemos precio 1, cantidad 1, luego el movimiento que se dio de la oferta hacia la izquierda. Entonces tenemos un nuevo equilibrio acá, precio 2 con cantidad 2. Entonces tenemos dos áreas acá que tenemos que analizar. Entonces vemos acá que el área A representa el incremento de ingresos por aumento de los precios, mientras que el área B representa la reducción de los ingresos de los narcos por reducción de la cantidad. Entonces, en este gráfico podemos ver que el área A, que es el incremento de ingresos, es mayor que el área B, que es la reducción de ingresos. Entonces, el efecto neto de una buena política de control de las ventas es un aumento de los ingresos de los traficantes. em, el efecto neto es un incremento. Entonces, aquí se da una paradoja. Si la política de gobierno tiene éxito, se reduce el tráfico de drogas usando recursos del Estado. Por lo tanto, el gobierno produce condiciones para que el negocio de los narcos prospere. Entonces, esta política, desde ese punto de vista, no es muy ética, no es muy buena, ¿verdad? Ahora, la segunda política de reducción de la demanda. Esta política incluye un componente fuerte de educación al consumidor para que tome conciencia y un programa de incentivos para dejar la droga. Esta política actúa como determinante de la demanda. Entonces, produce un cambio en los gustos y preferencias del consumidor. Si se tiene éxito en esta política, se provoca una reducción de la demanda, o sea, un movimiento hacia la izquierda de la misma. En este caso, la elasticidad de la demanda no importa, pero sí la elasticidad de la oferta. Como conocemos que la elasticidad de la oferta, no conocemos la elasticidad de la oferta, realizamos un análisis para los dos casos.
o sea, para una oferta inelástica y para una oferta elástica. Entonces, ¿qué pasa acá? Graficamos lo que sería una oferta inelástica. Entonces tenemos acá que tenemos la primera condición en donde el precio de que se está vendiendo el producto en el mercado es precio 1, cantidad 1. Luego hay una reducción de la demanda y nos ubicamos en la nueva condición de equilibrio. Entonces podemos ver que con esta política se reduce el precio y se reduce la cantidad. Entonces, de nuevo, aquí el área A es la reducción de ingresos por disminución de los precios, mientras que el área B es la reducción de los ingresos por disminución de la cantidad. En este caso, como la oferta es con pendiente positiva, tanto el área B como el área A eh, tienen diferente tamaño. Entonces tenemos que la reducción de los ingresos es mayor que por la disminución del precio es mayor que la reducción de los ingresos por reducción de la cantidad. El precio en este caso es más importante que la cantidad. El efecto neto es el área A más el área B. O sea, si una política de educación a la gente es efectiva, si la oferta fuera inelástica, el efecto neto va a ser la suma de estas dos. De todas maneras, pierden los oferentes. Ahora, si la oferta fuera elástica, entonces tenemos que, de nuevo, las mismas condiciones. Lo que va a cambiar es que la inclinación de la curva de la oferta. Entonces tenemos que el área A es reducción de ingresos por menor precio, el área B es reducción de ingresos por menor cantidad consumida. Como el área A es menor que el área B, la reducción de la cantidad es más importante que la reducción del precio. Pero en ambos casos, la pérdida, el efecto total es A más B. Como podemos ver, en el caso de una política encaminada a reducir la oferta, tiene más efectividad para disminuir el negocio del narcotráfico. Finalmente tenemos un problema importante. Ahí, digamos, vamos a hacer una demostración gráfica de que a mayor inelasticidad de la demanda, mayor es el precio que se produce. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una oferta que la vamos a dejar estática, no se va a mover. Esta oferta, cuando se le agrega un impuesto, entonces esta se traslada hacia la parte superior, acá, y entonces tenemos que la oferta prima va a ser la oferta original más el impuesto. Entonces, lo que nos va a interesar en este análisis va a ser esta línea, la oferta prima, que es ya incluido el efecto del impuesto. Entonces aquí tenemos cuatro posiciones de la demanda. ¿Qué pasa si tenemos una demanda completamente horizontal? Cuando una demanda es completamente horizontal, vemos que no hay un efecto sobre el cambio de precio. ¿Por qué? Porque podemos ver que el precio original acá sería el mismo para la oferta prima que para la oferta original. Vemos que está sobre la línea de la oferta. Ahora, ¿qué pasa si movemos esta oferta de la oferta original a demanda 1? Entonces ya tenemos esta nueva línea acá y vemos que todas pasan por el centro acá, pero la que nos interesa es la oferta prima. Entonces encontramos que el cruce entre la demanda 1 con la oferta prima es el precio 1. Aquí hay un incremento del precio. Si movemos un poco más, hacemos más vertical nuestra línea de la demanda, entonces el cruce va a estar en este punto y vamos a tener un precio 2 acá. Y si volvemos completamente inelástica nuestra curva de la demanda, entonces vamos a encontrar que el precio
sube completamente en la misma proporción que el impuesto. Entonces, con esto se demuestra gráficamente que a mayor inelasticidad de la demanda sería esta, mayor es el precio. Entonces, mientras más vertical hacemos nuestra línea de la demanda, el precio va subiendo hasta que llega a tener el máximo, que es exactamente igual al del impuesto. También tenemos otra situación en donde hay una demostración gráfica de que a mayor elasticidad de la oferta acá es la que vamos a ir moviendo. Aquí tenemos una oferta inelástica, completamente inelástica, la vamos acostando un poco, la vamos acostando un poco hasta que la ponemos completamente horizontal. Entonces, mientras a mayor elasticidad de la oferta, mayor es el precio. Entonces, aquí tenemos, en este caso vamos a dejar la demanda constante acá y lo que nos va a interesar es el cruce de la oferta prima con esta demanda que tenemos acá. Cuando tenemos una oferta completamente inelástica, o sea, una vertical, la oferta prima es igual a la oferta original. Entonces, el punto acá, el precio es el precio 3. No hay cambio entre el precio de la oferta prima y el de la oferta original. Pero cuando movemos ya nuestra oferta un poco hacia arriba, tratando de hacer horizontal nuestra curva de la oferta, entonces se produce esta situación. Entonces tenemos la oferta 2 acá y le incrementamos el impuesto. Entonces tenemos una oferta prima 2 acá y nos produce el cruce con la demanda en este punto. Entonces tenemos que el precio se va incrementando conforme se vuelve más elástica la oferta. Hacemos que esta oferta se vuelva más elástica, la llevamos a la oferta 1 acá. La oferta prima 1 acá va a ser el impuesto más la oferta 1. Y entonces vamos a encontrar que esta que está en rojo acá cruza con la demanda acá en el punto 1. Y entonces esto nos lleva al precio 1 acá, que es mucho más alto que el precio 2 y que el precio 3. Finalmente, si acostamos completamente la línea de la oferta, esta será nuestra oferta prima 0 y vemos que al extenderla y que cruce con nuestra demanda, tenemos que el precio 0, que es el más alto, en donde tiene todo el efecto del impuesto, también nos produce el precio mucho más alto. Entonces, de esta manera se demuestra gráficamente que a mayor elasticidad de la oferta, mayor elasticidad de la oferta es cuando la oferta está más hacia la horizontal, mayor es el precio. Entonces, aquí podemos observar ese efecto. Entonces, estas eran las explicaciones que teníamos que realizar de nuestros problemas. Para que ustedes puedan realizar su tarea. Más adelante estaré compartiendo unos videos sobre otros temas que estaremos trabajando. Asimismo, voy a solicitarles la semana después de la Semana Santa conexiones con Zoom para que podamos interactuar y pues nos puedan presentar pues en un intercambio directo algunos problemas que vayan teniendo con el desarrollo de su clase. Entonces, nos vemos y muchas gracias por escucharme.